Buenos días, hermanos. Feliz y bendecido día del Señor. Deseando que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor está en su trono y todo lo que Él ha querido lo ha hecho. El Señor está gobernando. El Señor es Rey. Y esta situación no ha salido del control soberano de Él. Por lo tanto, hermanos, sigamos en esa actitud de adoración, reconociendo que en medio de esta situación Él está en control y todo va a redundar para el bien de su pueblo. Sigamos adorándole en este su día y vayamos por favor a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Ahora vamos a adorar al Señor en la meditación de su palabra. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Aunque la predicación de hoy estará basada en los versículos 6 al 9, no obstante vamos a leer todos los versículos anteriores para poder tener una mejor idea y poder dar una mejor interpretación al texto. Versículos 1 al 9 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una vez, un hombre rico, en su deseo de encontrar el verdadero significado de la paz, tuvo la idea de buscar al mejor pintor de la ciudad con el fin de retratar o ilustrar lo que significa la paz. Así que ese pintor dibujó a este hombre rico que lo había contratado montado en un carro muy lujoso de su tiempo y junto a él una bella dama que lo acompañaba paseando juntos por un hermoso lugar. Sin embargo, este hombre rico le recriminó al famoso pintor diciéndole que él tenía todo eso, pero no tenía paz. Luego buscó a otro pintor que también lo dibujó, pero en un lugar social, entre amigos, risas y diversos manjares y bebidas. Pero el hombre rico le dijo lo mismo que le había dicho el primer pintor. Él tiene todo eso, pero no tiene paz. En un momento, paseando por las calles de la ciudad, este hombre rico se topó con un pobre pintor, es decir, con alguien no reconocido en la ciudad, y decidió plantearle la misma petición que le hizo a los otros dos pintores. Este accedió de buena voluntad, y aquel pintor dibujó un paisaje lleno de tormentas,
con imágenes de terremotos, en fin, imágenes que evocaban catástrofe. Pero en medio de la pintura habían dos árboles y entre los dos árboles estaba un bello pájaro que estaba cantando. A lo que el hombre rico, contemplando aquel cuadro, le agradeció profundamente a este pobre pintor por haber reflejado de forma tan vívida la paz. Todos tenemos de alguna u otra manera el deseo de experimentar la verdadera paz. Muchas veces pensamos que las situaciones cómodas y placenteras son sinónimos de paz, pero apenas viene un problema, una situación difícil, una tormenta, una situación caótica, una enfermedad, una pandemia, un terremoto, una pérdida de algún ser querido o de algo valioso, entonces esa paz se viene abajo, se pierde, se esfuma. En pocas palabras, esa es una paz débil, subjetiva, temporal y al fin y al cabo vana. No sirve en los momentos en que se necesita. La Biblia enseña que la vida cristiana no está exenta de peligros, de temores, de tormentas, de enfermedades y pérdidas. Sin embargo, en medio de todas esas circunstancias, el verdadero creyente es el único ser que puede experimentar una verdadera paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz tan fuerte y sólida, una paz objetiva, una paz eterna y sobre todo útil. Uno de los pasajes de las Escrituras que enseña esta hermosa verdad acerca de la paz que puede experimentar el Hijo y la hija de Dios, lo hallamos precisamente en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 62 después de Cristo y fue dirigida a la primera iglesia fundada por el apóstol en continente europeo, allá en su segundo viaje misionero por el año 51 después de Cristo. Lo puedes ver en Hechos capítulo 16. Y esta carta es conocida como la carta del gozo y el regocijo cristiano. Las palabras regocijar, regocijaos, gozo o gozarse aparecen unas 16 veces en la epístola. En pocas palabras, el énfasis de Pablo es que los creyentes tienen el deber de cultivar y experimentar el gozo en el Señor, sea cual sea la situación. De hecho, Pablo es un ejemplo viviente de ese gozo, de esa alegría y paz que el creyente puede experimentar en situaciones adversas, ya que él estaba escribiendo esa carta en una cárcel romana. La situación de Pablo no era cómoda, no era fácil, mucho menos ideal. Él estaba privado de libertad y aún así se gozaba en el Señor. Y el hecho de estar encarcelado implica además pobreza. No podía trabajar, no podía sostenerse económicamente. Pero aún así, él tenía gozo en el Señor. El propósito primario de la carta a los filipenses es precisamente agradecer a esta iglesia por el donativo económico que le habían hecho llegar por manos de un siervo llamado Epafrodito. Vayan conmigo al versículo 15 del mismo capítulo 4 de Filipenses. Dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido
y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos entonces a un apóstol del Señor preso y empobrecido por predicar la palabra de Dios, y sin embargo no vemos quejas en su carta. Vemos más bien un corazón que rebosa de alegría, de gozo, de paz y de agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por medio de los filipenses. Él estaba atravesando una situación muy difícil, había experimentado una gran tribulación y aún así podía decir que estaba gozoso. Versículo 10 del mismo capítulo 4 de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La carta a los filipenses no es una carta entonces que anime a la insensatez, a la irracionalidad, al masoquismo enfermizo de gozarse por el sufrimiento o gozar el sufrimiento. El llamado de Pablo es a que los creyentes se gocen a pesar del sufrimiento y que ese gozo está basado en el Señor. Pablo brinda en esta carta los recursos que necesitan los creyentes para poder hallar el gozo y la paz que sí es posible experimentar en medio de las angustias. Esta mañana estudiaremos una de las causas que puede llegar a robar o quitar el gozo del creyente en medio de situaciones difíciles y trágicas, y que Pablo advierte específicamente en el capítulo 4. Existe una verdad innegable que enseña las Escrituras, y es que los creyentes tenemos diversos enemigos que batallan contra nosotros con el fin de desanimarnos y quitarnos toda esperanza, gozo y paz en el Señor. Pablo en esta carta menciona enemigos externos e internos que ponen en peligro el gozo y la paz del pueblo de Dios. En el capítulo 3, Pablo advierte contra los enemigos externos que acechaban la iglesia como los falsos maestros. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A estos falsos maestros que perturbaban con judaizar a los creyentes en Filipos, Pablo les llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Ellos eran una amenaza para la paz de la iglesia, pero era una amenaza externa. En el capítulo 4, Pablo se enfoca en hablar de aquellos enemigos internos que sufre la iglesia y que ponen en peligro su firmeza en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ese era el deseo del apóstol, que los creyentes permanezcan firmes. En este capítulo 4, Pablo se enfoca en dos asuntos
que amenazan el gozo y la paz de la iglesia. El primero de ellos es una amenaza interna que la vemos desde el versículo 2 hasta el versículo 5. La segunda amenaza que expone Pablo va desde el versículo 6 al versículo 9. En el día de hoy consideraremos solamente el segundo de estos enemigos internos que perturban la paz y el gozo del creyente. Así que estudiaremos los versículos 6 al 9 de esta sección y solamente vamos a responder a dos preguntas generales. Número 1. ¿Cuál es ese enemigo interno que amenaza el gozo y la paz del creyente? Y número 2. ¿Cuál es el remedio para batallar en contra de ese enemigo interno que amenaza el gozo y la paz del creyente? Consideremos entonces y respondamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el enemigo interno que amenaza el gozo y la paz del creyente? Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Como se ha mencionado anteriormente, Pablo en el capítulo 4 advierte de dos amenazas que roban la paz del creyente y que no lo dejan estar firme en el Señor. El primero está en los versículos 2 al 5. Esa amenaza se llama pelea o desaveniencia irreconciliable entre los hermanos de la fe. En los versículos 2 al 5 se nos habla de una pelea que tenían dos mujeres de la congregación. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo exhorta a estas dos mujeres a que se reconcilien y se pongan de acuerdo, y también le pide a varios hermanos, en el versículo 3, que medien en esa situación problemática de estas dos mujeres. Esta situación ha provocado falta de gozo y de paz en la iglesia. Además, les dice cuál es la solución para enfrentar ese problema. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Para tratar este problema, deben ser entonces conducirse con gentileza los creyentes unos con otros, reconociendo que el Señor está cerca, no solamente en el sentido escatológico de que el Señor vendrá, que está más cerca en el día de su venida, sino que Él está cerca en el sentido que está en medio de su iglesia, Él está presenciando lo que está ocurriendo en su iglesia. Por lo tanto, tengan temor de la presencia de Dios. Esa presencia del Señor debe ser temida y debe ser respetada. Por lo tanto, para enfrentar esa primera amenaza de roces entre hermanos, la solución o el remedio es andar gentilmente, conducirse amablemente entre los hermanos, reconociendo que el Señor está cerca. Ahora, la segunda amenaza que se expone en el versículo 6 es la ansiedad. La ansiedad que pueden experimentar los creyentes es un gran peligro que puede quitarnos la paz y el gozo del Señor. Versículo 6, por nada estéis afanosos. El afán, la ansiedad o la preocupación es lo que Pablo tiene en mira. Pablo exhorta a los creyentes a no caer en las redes de la preocupación desmedida. Pero, ¿qué es el afán en la mente de Pablo? ¿Qué está pensando Pablo cuando les dice que no deben afanarse? Lo primero que debemos decir es
que el afán del cual habla Pablo no es un trastorno, no es un trastorno patológico, no es una enfermedad. El afán, hermanos, es un mecanismo que Dios ha colocado en los hombres con el fin de que puedan responder a situaciones apremiantes, para que busquen actuar y buscar la solución en ciertas circunstancias para el beneficio de ellos mismos y de sus seres amados. El ser humano es un ser que piensa y razona, es un ser que siente, y cuando hay una situación difícil, la preocupación y el afán lo ayuda a pensar cuál es la mejor manera de salir de esa situación difícil. Lo natural es que una persona se preocupa por lo que puede ocurrir dependiendo de las cosas que está observando y las decisiones que puede o no puede tomar. Ahora, ese afán no es un trastorno patológico. El afán del cual se refiere Pablo es una actitud o una respuesta entonces que tiene el hombre ante las situaciones. Como una actitud, entonces, podemos tener actitudes buenas o actitudes malas. Podemos tener respuestas correctas o respuestas pecaminosas ante tal situación. El problema entonces no es la situación, sino la actitud con que se enfrenta una situación. Las circunstancias no son el problema, las circunstancias están afuera, el problema está adentro, en cómo la persona responde. No siempre el afán es vetado en las Escrituras. Pablo ha usado esta misma palabra en el mismo libro para referirse a un afán que no es condenable. Fíjense en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Allí la palabra que se interese o interesarse es la misma palabra griega de afán o de preocupación. Ahora, esta preocupación de Timoteo era una preocupación saludable, era buena, ya que lo llevaba a actuar pensando no en él mismo, sino en sus hermanos y en el avance del reino de Dios. No se enfocaba en sus necesidades, sino que se enfocaba en las necesidades de los demás, y eso inevitablemente lo llenaba de gozo porque amaba al Señor. Esa ansiedad o esa preocupación de Timoteo no le robaba la paz. Pablo también usa la misma palabra para referirse a sí mismo como teniendo una actitud correcta. Fíjense en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este es un hombre que sufría.
Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es un hombre que sufría, pero que también se preocupaba por las iglesias. Y aquí él no dice que tenía una mala actitud. Su preocupación lo llevaba a seguir adelante por el reino de Dios. No era una preocupación que lo opacaba, no era una preocupación que lo dejara al límite, sino que era una preocupación que lo activaba a pesar de la cantidad de peligros. Él no era un estoico, es decir, los estoicos simplemente aceptan las dificultades solamente por aceptarlas, porque les toca, porque no hay otra cosa, es que el sufrimiento es un fin en sí mismo. Así no es Pablo. No es que él se complacía de los sufrimientos, no. Pablo se sobreponía a todo esto porque no era un afán egocentrista, era un afán por el avance del reino y por el bien de los hermanos. Por eso el miedo y la preocupación no lo paralizaban, no lo desanimaban, no lo debilitaban en la fe. Pero ahora, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo tiene en mente un sentido negativo de la preocupación. Y ahí es donde él manda: no sean afanosos o no caigan en el afán, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿cuándo un creyente puede caer en afán? Cuando una preocupación legítima se convierte en una preocupación ilegítima o un afán del cual Pablo está hablando. Las Escrituras ven ese tipo de preocupación no como un trastorno patológico que necesite una terapia psicológica, sino que lo ve como un pecado. Así que como todo pecado, la preocupación es aborrecible delante de Dios. Pablo enseña aquí que el creyente no debe preocuparse por nada. Dice, por nada estéis afanoso. No hay causa legítima que justifique delante de Dios esta ansiedad, este afán, esta preocupación. ¿Cómo pasa una preocupación a ser entonces pecaminosas? Cuando nuestras mentes se enfocan en la situación de tal modo que nos paralicen y no nos motiven a ir al Señor, provocando entonces la pérdida de paz y la pérdida del gozo cristiano. Ese afán que Dios no aprueba es un afán que nos conduce a olvidarnos del reino de Dios. Es un afán que nos conduce a olvidarnos de las promesas que Dios ha dado a su iglesia. Aquello, hermano, que te preocupa, aquello que estás atravesando, ¿te está llevando a pensar en las promesas del Señor? ¿O está nublando y empañando tu visión espiritual de tal manera que no veas a Dios por ningún lado? Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, tomó tiempo para hablar del afán. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, el Señor dijo: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de la situación difícil, ¿te estás recordando de las grandes promesas de Dios que Él está a tu lado? El llamado de Pablo no es a la negligencia ni a la pereza, pensando que todo se va a solucionar y todo va a caer del cielo sin yo hacer nada al respecto. No. Lo que Pablo está mandando a los creyentes es a no desenfocar su mirada de las promesas del Señor, de tal manera que el creyente entonces sea una víctima del pánico y el afán. El punto de Pablo no es mandar a no tener preocupación porque pueda conllevar una enfermedad. No. El problema de la preocupación es su causa, es la falta de fe. Mateo capítulo 6, versículos 24 y 25. El Señor Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense cómo el Señor Jesucristo relacionó el servir a las riquezas en detrimento de servir al Señor, por el afán de la vida. Versículo 30, Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Fíjate esta pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que se esconde entonces atrás del afán es precisamente falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios teniendo afán. El mensaje es simple. Si Dios es tu Padre Celestial y tú tienes afán, tú estás diciendo que Él es un mal Padre. Porque si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, entonces el Padre Celestial es peor que nosotros, porque no tiene cuidado de ti. Es una blasfemia tener ansiedad y afán. Ansiedad y afán que nos conduzca a la pérdida de la paz y la fe en el Señor. Segunda pregunta para terminar. ¿Cuál es el remedio para batallar entonces contra ese enemigo, contra ese pecado que es el afán, que amenaza el gozo y la paz del creyente? El afán y la preocupación tienen solución. En primer lugar, debemos entender que Pablo enseña que hay un remedio implícito y un remedio explícito. El remedio implícito, Pablo lo coloca en forma negativa, y el remedio explícito lo coloca en forma positiva. Es decir, cuando hablamos que el remedio implícito es negativo, nos referimos a que Pablo está de alguna manera enseñando que el creyente debe dejar de hacer aquello que se viene haciendo. En ese sentido es negativo, hay que dejar de hacer algo.
El creyente entonces debe renunciar a la actitud ansiosa. Debe dejar de tener esa actitud, debe dejar de responder de esa manera. Y para eso la única solución es cambiar. La única solución es arrepentirse. Si el afán es un pecado, entonces el arrepentimiento es necesario para tratar efectivamente contra ese pecado. El arrepentimiento no es solo el hecho de pedir perdón. El arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Es reconocer delante de Dios que tal actitud lo ha ofendido, que tal actitud está mal, está manchando su nombre, porque se entiende lo que se ha hecho y ahora empieza a hacer lo que antes no hacía. Ahora esta persona se acerca a Dios. Fíjense en el capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El afán nos aleja de Dios. Por el contrario, arrepentirse del afán es empezarnos a acercar a Dios. Por eso es que Pablo enseña que al contrario de afanarse, la solución es venir ante la presencia de Dios. Ese es el arrepentimiento que se espera. Entonces, es una solución implícita. Pero ahora Pablo va a hablarnos de una solución explícita en los versículos 6b hasta el 9. Pablo se enfoca en dar una solución explícita y lo pone de manera positiva, es decir, deben empezar a hacer lo que antes no hacían. Ahora deben hacer aquello que antes dejaron de hacer. Y habla de dos cosas. Pablo enseña que los creyentes deben hacer algo para contrarrestar la ansiedad. Hoy solamente nos enfocaremos en una sola cosa. Pablo habla dos. Pero hoy vamos a enfocarnos en el resto del tiempo que nos queda en una sola cosa. Pablo habla de dos acciones que el creyente debe hacer de manera positiva para contrarrestar la ansiedad. Eso está desde el versículo 6b hasta el 7. La semana que viene, si Dios lo permite, veremos la segunda parte o la segunda acción. Pablo entonces dice que debe arrepentirse ahora acercándose ante el Señor. Pero no solamente acercarse a Dios en oración. Pablo enseña la manera correcta de orar. Dice allí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La manera es derramándose delante de Dios, abriendo efusivamente y sin reservas el corazón ante Dios. Esa es la manera en cómo Dios quiere que uno ore para contrarrestar la ansiedad. En medio de las situaciones difíciles y fuertes, el Señor dice, hay una forma en que tú puedes solucionar esto y dejar de ofenderme. Acércate a mí, pero toma en cuenta la actitud con que te acercas. Y esa actitud debe ser una actitud sin reservas, exponiéndose completamente delante de Dios, abriendo su corazón de manera efusiva delante de Dios. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay tres formas o tres cosas que nos conducen entonces a presentar nuestras peticiones correctamente delante de Dios. Número 1, con toda oración. Número 2, con todo ruego. Y número 3, con acción de gracia. Cuando habla la palabra de Dios con oración, es una palabra que se usa, pero que es muy diverso en su
en su interpretación o en su significado. De hecho, es una palabra que tiene que ver con alabanza, tiene que ver con adoración, tiene que ver con veneración, con devoción y contemplación. Cuando dice, acércate delante de Dios con toda oración, tiene que ver con quién estoy hablando, con quién me estoy relacionando. Esa es la mente que debe estar en la oración del creyente que está luchando contra la ansiedad. Con toda oración, con toda veneración, con toda contemplación de quién es aquel que me estoy acercando. Eso es lo que debe inundar el pensamiento en medio de la oración. Saber quién es Él. Saber que en ese momento estoy siendo atendido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Martin Lloyd-Jones dijo, si tienes problemas y tendencias a estar ansioso y abrumado, y alguien te dice, ora, no te apresures a ir a Dios con tu petición. Esa no es la forma. Antes de llevar a Dios todas tus peticiones, ora, alaba, adora, entra en la presencia de Dios y olvida momentáneamente tus problemas. Ese es el primer paso. Aún antes de hacer conocer a Dios tus peticiones, comprende que tú estás en su presencia y vuelcas entonces a Él tu corazón en adoración. Así debe ser la oración, reconocer con quién estoy hablando o a quién me estoy dirigiendo. Número 2, dice con ruego. Otra versión dice con súplica. Y esa es la manera correcta de acercarse al Señor, con una actitud de pobreza espiritual. Cuando reconocemos entonces quién es Él, entonces no hay lugar para exigencias ni mandatos al Creador y Soberano, al Señor de la providencia. Solo habrá un ruego humilde y contemplativo que depende absolutamente de la bondad de su Señor. Recordamos el caso de aquel leproso en Marcos capítulo 1 versículo 40. Un leproso vino a él y dice, rogándole e hincado de rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Esa es la manera, con humildad, reconociendo que solo Él te puede dar aquello que no puedes alcanzar por tus propias fuerzas. Pero la última palabra dice, con acción de gracias. Si confías que Él tiene el poder y que Él es el soberano, entonces te expresarás con humildad y le darás gracias porque puedes acercarte delante de Él. Le darás gracias porque Él, siendo como es, te puede aceptar a ti y puede escuchar tu oración y va a actuar en favor de ti. William Hendrickson dice, esto implica humildad, sumisión a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es siempre la mejor. Debe haber gratitud y reconocimiento por los favores pasados, las bendiciones presentes y la firme seguridad para el futuro. El Señor, hermanos, no nos paga como merecemos. Sea lo que esté pasando el creyente, debe recordar que eso malo que está atravesando no se compara con aquello del cual Dios lo ha librado. Ha dejado ya de ser reo eterno de la ira de Dios. Debe recordar que Dios nunca falla. Dios es inmutable y es fiel a sus promesas. En Cristo el creyente tiene la paz con Dios.
Ya no hay guerra, ya no hay conflicto con el Creador. El problema más grande, del cual nunca podía solucionarse por sus propias fuerzas, Dios en su bondad hizo todo por amor a Él para solucionarle ese gran problema. Así que las oraciones deben estar llenos y rebosantes de agradecimientos por las innumerables bondades de Dios. Cuando oras, en medio de la situación difícil, cuando estás orando, ¿cómo te acercas delante de Dios? ¿Con qué actitud te acercas delante de Dios? ¿Le estás agradeciendo? ¿Estás reconociendo quién es Él? ¿Lo que ha hecho por ti? Creyente, recuerda que Dios no está interesado en cambiar las circunstancias para ti. No, Él está interesado en cambiarte a ti. Y las circunstancias son el medio para ese fin. Así que no te impacientes por las providencias difíciles que estés atravesando o vayas a atravesar. Recuerda, Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Así que no debemos dejar de agradecer por sus innumerables misericordias. Él no nos ha pagado como realmente merecemos. Pregunto, creyente, en medio de esta situación difícil, ¿estás orando? Porque si no vienes en oración, significa que la ansiedad te está ganando. Significa que estás rebelde y no estás confiando en el Señor. No eres un soberbio, no eres humilde en venir delante del Creador y buscar de Él la verdadera paz y solución. Pero por otro lado, no solamente estás orando, sino ¿cómo estás orando? ¿Cuál es la actitud en tu oración? ¿Oras porque no tienes otra cosa que hacer? ¿O realmente estás exponiendo tu corazón y te estás derramando? ¿Estás llorando delante de Él? No es que te quejas de Él, sino que te estás quejando delante de Él. Dios no promete responder a esa oración que está llena de oración, de devoción, que está llena de súplica, de ruego, y que está llena sobre todo de acción de gracias por lo que Él es y lo que ha hecho. Dios no ha prometido responder esa oración cambiando la circunstancia o haciéndonos olvidar los problemas o dándonos un alivio temporal, momentáneo. No, Él ha prometido una respuesta a esa oración y es paz. Él ha prometido dar paz. La paz que solamente Él puede dar. Una paz que ni tú ni yo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Una paz que ni tú ni yo merecemos. Una paz que ni tú ni yo podemos llegar a obtener en el mundo o con los métodos del mundo. Es una paz divina, es un don y es tan indescriptible que Pablo le llama, dice, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz irracional, simplemente es una paz que trasciende nuestra razón, es indescriptible, es inmensurable. Pero es una paz que asegura y que guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Se escapa de la comprensión humana, pero fortalece al creyente, lo hace estar firme. La paz del Señor solamente puede ser obtenida cuando hay verdadera oración,
cuando hay súplica y cuando hay acción de gracias. Pero eso cuando hay una devoción sincera, cuando no te dejas dominar por la ansiedad. El apóstol Pablo sufrió hambre y era un apóstol del Señor. El apóstol Pablo sufrió mucho y él nunca se quejó de su Dios. No te quejes tú, cristiano. El Señor nos guarde de quejarnos de Dios. Pero el Señor promete paz. La paz del Señor, Salmo 4. En paz me acostaré, versículo 8. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz que el Señor da y que solamente la puede dar Él. Son palabras de ánimo para los creyentes. La semana que viene, si Dios lo permite, consideraremos el segundo remedio que nos ayudará para enfrentar correctamente la ansiedad. Hoy hemos hablado acerca de la oración y la forma de la oración. Practica esta semana la oración. La semana que viene, si Dios lo permite, consideraremos cómo debemos tratar con nuestros pensamientos. Para ti, que no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, que estás sufriendo esta misma situación, pero que no tienes esperanza porque no tienes a Cristo, es hora de que te humilles. Es hora de dejar de hacer lo que venías haciendo y hacer lo que no estabas haciendo. Arrepiéntete, cambia, reconcíliate con Dios. Solamente en Él hay perdón, hay salvación y sobre todo hay paz. Paz con Dios y la paz de Dios. Creyente, anímate. El Señor está en su trono. El Señor está gobernando y el Señor está a tu favor. Sigue confiando en Él. Sigue aferrándote con todas tus fuerzas. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu cuidador. Como dijo Pedro, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dejes que la ansiedad opaque las grandes promesas que Dios ha dado para su pueblo. Aférrate a ello y vive teniendo fe en el Señor. Amén.